Hola, ¿cómo están? Nuevamente su amigo Rigoberto, un alcohólico. Esta vez quiero compartirles dos pasos que es el primer paso y el segundo paso de nuestro programa, tener un discernimiento sobre estos pasos. Hacía tiempo que no les compartía información, pero bueno, nuevamente estamos aquí. El primer paso nos dice que admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, que nuestras vidas habían vuelto ingobernables. Nuestra necesidad se convierte en la oportunidad de Dios. Dios siempre nos ha querido ayudar, el problema es que respeta nuestra libertad. Y a veces nos tiene que predicar el demonio para que podamos darnos cuenta de que nuestra filosofía y nuestra autosuficiencia no son suficientes para poder lograr vencer males que nos rebasan. Debemos entender que el tema del alcoholismo, como lo dice nuestra literatura, es una enfermedad de raíz, es una enfermedad del alma. La enfermedad del alma se combina con nuestra historia y aparece el alcohol en nuestras vidas. Y resulta que como todo pecado o defecto, si lo quieren manejar con los términos de AA, en la medida de que un defecto se empieza a practicar de manera reiterativa, empieza a convertirse en una fortaleza. Y esa fortaleza rebasa nuestra voluntad. Ya no es posible poder vencer esto con nuestras propias fuerzas y autosuficiencia. Se convierte en una fortaleza. Una fortaleza que, por otro lado, cuando vemos la opinión de Carl Jung, que le da a Bill, habla del mal, aunque él tiene un concepto del mal un poco diferente a la visión que tenemos, al menos los que somos cristianos. Sabemos que el mal es un ente, es un espíritu. Y él dice que una buena fórmula sería espíritu contra espíritu. Es decir, necesitamos de un espíritu que nos libere de otro espíritu, porque ese espíritu está dominándonos. Cuando nosotros practicamos ciertas cosas malignas, llámese defectos, que en sí mismo es un mal, o de otro tipo espiritual, males espirituales, le estamos concediendo autoridad al demonio sobre nuestras vidas. Es decir, le estamos dando permiso de que él ejerza su poder y su autoridad sobre nosotros, sobre esa área en específico. Se convierte en una fortaleza, se convierte en una obsesión y se convierte en una compulsión. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el aspecto del alcohol? Nuestro primer enemigo es el orgullo en sí mismo, la autosuficiencia, porque ¿a quién le gusta admitir la derrota definitiva? Es decir, ¿a quién está dispuesto a reconocer que él no puede contra esto? Resulta una humillación, es una herida a nuestro ego de que cómo yo no voy a poder con esto. A final de cuentas es simple orgullo, ¿no? Si acaso a nadie le gusta admitir esta derrota, por supuesto. Nuestros instintos naturales se rebelan entre la idea que somos impotentes. Entonces es horrible admitir esta derrota, porque el orgullo, entre otras cosas que tiene, es que es un mentiroso, es un engañador que a través de nuestro razonamiento o sí, nuestra
forma de razonar nos hace justificar una y otra vez nuestras malas acciones, buscando pretextos para justificar y seguir por el mismo camino. Es decir, le echamos la culpa a la vida, a Dios, a los demás por nuestra manera de beber. Dice que hemos deformado nuestra mente hasta tener una obsesión por beber tan destructiva que solo un acto de la providencia puede librarnos de ella. Providencia, pues obviamente viene de Dios. Es decir, necesitamos la ayuda de Dios. Ahí entra el segundo paso, pero ese vamos a verlo más adelante. El asunto es que hemos perdido la capacidad para controlar nuestra manera de beber. Aquí tenemos que entrar en el tema de los tipos de bebedores, porque hay el bebedor social, esa persona que consume alcohol, lo hace de manera ocasional y de manera moderada, y lo hace simplemente para tener una manera de convivir sanamente dentro de la sociedad. Eso no es de ninguna manera una persona alcohólica. Hay el bebedor fuerte, tampoco es alcohólico. El bebedor fuerte consume grandes cantidades de alcohol. Sin embargo, aunque se pone buenas borracheras, sigue siendo responsable en su vida, en sus responsabilidades tanto familiares como laborales como sociales, ¿no? O sea que llega el momento en que él se frena y dice hasta aquí porque tengo un compromiso, etcétera, tal vez llegue crudo, lo que sea, ¿verdad? Pero es decir, todavía tiene la capacidad de frenarse. No cancela compromisos por cuestiones del alcohol, aunque en sí mismo, aunque no es todavía un alcohólico, sí genera situaciones de problemáticas en su vida, porque pues finalmente el alcohol te empieza a perjudicar primero en lo físico y también puede llegar a tener problemas de conducta por su forma de beber que lo meta en problemas con la familia puede estarle pidiendo que deje de beber, él puede recurrir a ciertos momentos a juramentos que los cumple solo para apaciguar su conciencia un tiempo y luego retomar su situación. El problema ya empieza cuando es un verdadero alcohólico. El alcohólico ya no controla su manera de beber, tiene una dependencia sobre el alcohol que lo hace seguir consumiendo y una alergia orgánica, aparte de la obsesión, que lo hace ser compulsivo en su manera de beber. Es decir, su cuerpo ya se lo pide. No concibe la vida sin alcohol. Él no puede ver la convivencia social si no está de por medio el alcohol. Entonces llega a ser irresponsable, a meterse en problemas muy serios por su manera de beber, y ese es el verdadero alcohólico. Entonces hay que saber distinguir quién es y quién no es alcohólico. Sin embargo, este programa nos invita a aquellos que no han llegado al extremo a frenarse a tiempo. Pero todo va a depender del orgullo. Dios nos tiende la mano y nos dice aquí hay una solución, pero ya depende de uno el querer o no aceptar esa ayuda. Y a veces unos tienen que morir para que nosotros nos demos cuenta de que tenemos una oportunidad para salvarnos. En este sentido, tenemos que llegar a un punto de estar hartos, porque habrá veces en las que podamos dejar de beber por un tiempo simplemente para acallar la conciencia y calmar los problemas que tenemos con la familia. Y aparentemente hay un arrepentimiento, pero resulta que son temporadas que lo único que hacen es que agarremos después con más fuerza el alcohol, porque estamos peleando con una fuerza más grande que nosotros, que nos domina. Tenemos que entender el aspecto espiritual de lo que es
El alcohol, la palabra alcohol viene a ser un espíritu que le hemos dado permiso de que nos domine. Por otro lado, en este paso se habla de una vida ingobernable. Aquí quiero hacer una aclaración porque muchos dicen, no has dado el primer paso porque tu vida sigue siendo ingobernable. Y se refieren a los defectos de carácter, a cosas que no están relacionadas con el alcohol. Esa es una distorsión y una mala interpretación del programa, porque no se ha leído con detenimiento. Aquí está hablando de la vida ingobernable en lo que al alcohol respecta. Todavía no se llega al punto de analizar los defectos de carácter que hacen que nuestra vida también sea ingobernable en otros sentidos, pero aquí estamos hablando en este paso sobre la vida ingobernable que nos provoca el no poder controlar nuestra manera de beber y las consecuencias de esto. Así hay que ser muy claros. Aquellos que han tomado el taller del libro azul sabrán distinguir que en este paso se habla exclusivamente del alcohol. Los defectos de carácter se tocan en el cuarto paso. Es decir, que ahorita estamos enfocados en el primer paso, que es el alcohol como un problema en nuestras vidas y que hace de esas vidas ingobernables porque no podemos controlar nuestra manera de beber. Tenemos que renunciar a la ilusión de que algún día vamos a beber como una gente normal. Eso es imposible. La experiencia ha mostrado que aquellos que a través del programa han dejado de beber por mucho tiempo y piensan que en algún momento pueden retomar el alcohol de una manera moderada, sin meterse en problemas, porque piensan que ya el haber avanzado en el programa, desahogado su historia, es decir, haber escrito el cuarto paso, haber confesado sus pecados, haber reparado con las personas, haber tenido una vida de oración y de servicio, piensan que ya están habilitados para poder tomar como una gente normal. Ese es un gran engaño que se presenta, tanto para aquellos que han avanzado en el programa, para con aquellos también que tienen poco tiempo en el programa. Un verdadero alcohólico nunca va a controlar su manera de beber. Al principio va a poder controlarlo de manera moderada y va a pensar, no, pues ya parece que lo estoy controlando, parece que ya no me estoy metiendo en problemas, parece que puedo frenarme a tiempo, pero eso es una trampa. La realidad es que al poco tiempo nos damos cuenta que estamos igual o peor que cuando estábamos en aquellos ayeres con este problema, ¿no? Entonces debemos de renunciar definitivamente a la idea de que nosotros podemos beber como la gente normal, entre comillas. Normal se refiere a que pueden controlar su manera de beber, se refiere a los no alcohólicos. En ese sentido se refiere a la gente normal. Porque todos los seres humanos tenemos defectos de carácter. Aquí estamos hablando cuando se hace una distinción entre la gente normal y nosotros, se refiere a normal en su manera de beber. Ahora bien, tenemos que renunciar a esa idea, tenemos que renunciar a nuestra autosuficiencia. Tenemos que renunciar a ese orgullo para dejarnos ayudar. Al vernos obligados a admitir la derrota, la mayoría de nosotros nos rebelamos. Entonces tenemos que analizar en este paso qué resistencias internas con mucha honestidad tenemos. ¿Queremos dejar de beber porque realmente queremos dejar de beber o porque nos lo está pidiendo la familia? Porque nos hemos metido en muchos problemas, pero en realidad no queremos dejar de beber, tal vez lo queramos dejar de hacer nada más por un tiempo. Lo hacemos para que
nos vuelva a amar nuestra pareja o porque regrese nuestra pareja con nosotros o para recuperar la estimación de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros seres queridos. ¿Por qué queremos dejar de beber? ¿Realmente queremos dejar de beber? Estamos condicionando esta situación al decir, bueno, lo hago para que suceda esto o aquello. Cuando nosotros condicionamos nuestra recuperación a lo que suceda con otras personas, lo más seguro es que volvamos a beber. ¿Por qué? Porque imaginemos una persona que deja de beber simplemente para que su esposa lo perdone y resulta que su esposa no lo perdona, lo deja, pues esta persona va a volver a beber. Si uno deja de beber pensando que por eso me va a ir bien en la vida y ya no voy a tener problemas y todo va a ser un paraíso, pues estoy mal porque estoy anteponiendo la carreta a los caballos rumbo al desamparo, a la desilusión y al desamparo, y puedo perder mi fe. Es decir, el dejar de beber y servir a Dios no significa que se van a acabar nuestros problemas. Va a haber muchos problemas, como toda gente normal, va a haber pérdidas, va a haber adversidades, carencias, enfermedades, muchas situaciones difíciles, pero la diferencia va a ser es que hoy vamos a contar con un poder que es Dios, ojalá lo encontremos, dice la literatura, no solo para dejar de beber, sino para encarar la vida de manera serena. Eso es lo que nos ofrece el programa, una fortaleza para encarar la vida dependiendo de Dios y a través de esa dependencia que sustituye a las otras dependencias malsanas que teníamos, podamos encontrar esa seguridad emocional para encarar las adversidades, los desafíos, los problemas, enfermedades, carencias, pérdidas, lo que sea, con serenidad, como nos lo dice la oración de la serenidad. Eso es lo que nos ofrece Dios, eso es lo que nos ofrece el programa. Entonces, si nosotros condicionamos nuestra recuperación a otras cosas, sin que lo hagamos verdaderamente por nosotros, para nosotros, independientemente de lo que suceda con otras personas o con la vida, entonces, si lo condicionamos, vamos a volver a beber. Entonces, este paso nos invita a reconocer esa derrota. Ya derrótate. Derrótate, híncate como lo hacía Bob a sus ahijados, híncate y derrótate ante Dios y reconoce que tú no puedes. Deja de hacer el papel de Dios y deja que Dios sea Dios para que te ayude. ¿Qué es lo que nos pide este paso? Renunciar a esa autosuficiencia, renunciar a la idea de que puedo algún día volver a beber como una gente normal, renunciar a la idea de que por dejar de beber la gente me tiene que reconocer y aplaudir, amar y perdonar. Los alcohólicos que todavía conservan su salud, sus familias, sus trabajos e incluso tienen 2 coches en su garaje, empezaron a reconocer su alcoholismo. Según aumentaba esta tendencia, se unieron a ellos jóvenes que apenas se podían considerar alcohólicos en potencia. Es decir, que no necesito, como decía, llegar a un extremo para poder librarme del alcohol y sus funestas consecuencias, si vislumbro que aunque no he llegado a ese extremo, sé que voy para allá y me puedo meter en serios problemas a través de ver el testimonio de mis hermanos que están en AA y que me van a regalar esas experiencias dolorosas para que yo me evite esos años de sufrimiento. Todos ellos se libraron de esos 10 o 15 años de auténtico infierno, por lo que el resto de nosotros habíamos tenido que pasar. Ya que el primer paso
requiere que admitamos que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. ¿Cómo íbamos a dar este paso? ¿Cómo iban a dar este paso personas como estas? Era claramente necesario levantar el fondo que el resto de nosotros habíamos tocado hasta el punto que les llegara a tocar a ellos. Es decir, repasar nuestros historiales de bebedores. ¿Cómo empezamos a beber? Normalmente buscamos en el alcohol un bálsamo. Algunos, a través del alcohol, como fue mi caso, estábamos ahogando situaciones de ansiedad y depresión que se manifestaban en estados de ánimo, y que a través del alcohol se rompía esa situación y nos permitía sentirnos más integrados, más alegres. Sentíamos que podíamos pertenecer a algo. Había una barrera que no nos permitía sentirnos parte de la sociedad. Sentíamos que no pertenecíamos a ningún lado. Nuestra timidez, nuestros complejos, muchas cosas estaban ahí. Cuando entramos en contacto con el alcohol surgió la magia de poder ser carismático, de poder romper la timidez, de poder hacer muchas cosas a través del alcohol. Esa fue la envoltura con la que el alcohol se presentó para mostrarnos el atractivo, sin mostrarnos la pesadilla. El asunto es que al repasar nuestros historiales de bebedores, nos dimos cuenta que años antes ya estábamos fuera de control, que ya no solo era un hábito, sino que ya era un verdadero problema, una progresión fatal, porque pues, cada vez requería de más cantidad de alcohol y lo empecé a combinar después con la cocaína y con otras cosas para lograr un efecto, ¿no? Entonces, tenemos que romper con esa posibilidad de que yo no soy alcohólico. O sea, las evidencias están ahí, los historiales de mis compañeros, mis propios hechos demuestran lo que soy. Tengo que ser muy honesto, derrotarme y reconocer que soy un alcohólico y que mi vida se ha vuelto ingobernable o que se puede convertir en ingobernable si no me freno a una temprana etapa. Y si no estoy convencido, pues, ¿cuál es la solución que da Dios y el programa? Porque pues Dios no nos obliga. Como les comento, a veces nos tiene que predicar el demonio. Y a veces es necesario que nos dé unas buenas zarandeadas por seguir aferrándonos a que somos normales y que lo controlamos, nuestra manera de beber, etcétera. Y tengamos que decirle al que todavía duda, tal vez no seas alcohólico, ¿por qué no tratas de seguir bebiendo de manera controlada, teniendo en cuenta, mientras tanto, lo que te hemos dicho acerca del alcoholismo? Tal vez esa prueba les sirva para regresar sutilmente convencido. Tenemos que entender que esto es una enfermedad de naturaleza espiritual, mental y física, es trifásica. Entonces esto no se cura con aspirinas ni con unas cuantas juntas. Estamos enfermos, es una enfermedad incurable, progresiva y mortal. Lo que sucede es que a través de este programa lo que hace Dios es que nos quita la obsesión. La obsesión se quita a través de usar los 12 pasos, pero nada se puede conseguir si no se da un buen primer paso, porque ese primer paso me va a dar toda la disposición que necesito para practicar el resto del programa, es decir, dejar de hacer las cosas a mi manera y hacerlas a la manera de doble. Porque de otro modo, si nada más estoy en doble A, sin practicar el programa, es decir, siendo un huésped, no un miembro, lo único que se me va a pegar es el rigor mortis, la muerte espiritual, y voy a volver a beber por alguna razón.
porque tal vez me sienta tranquilo de que, bueno, ya llevo tiempo sin beber, sin necesidad de practicar los demás pasos, pero se puede presentar una desgracia, una situación extraordinaria que implique mucha fortaleza y no encuentre esa fortaleza por no haber practicado los 12 pasos. Y, y sin importar los años que tenga en el programa, al no haber practicado o descuidar mi recuperación, pues simplemente vuelvo a beber. ¿Y por qué pasa esto? Dios nos tiene de algún modo, sabiendo que somos rebeldes, desafiantes, este, que tenemos ciertas características como alcohólicos, Él pudo haber remediado de raíz este problema, pero seguramente la persona, como todo ser humano, mientras le va bien, no se acuerda de Dios, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Pues Dios a través de este programa me dice, te cambio esa sentencia de muerte por una cadena perpetua. Suena raro, pero en realidad es un beneficio porque nos damos cuenta que si yo me descuido y me alejo de los principios, enfermo y muero, vuelvo a beber. Pero si yo me mantengo bajo los principios de AA, no solo mantengo una sobriedad, llego a encontrar algo que siempre busqué en personas, en cosas, en circunstancias, que es algo que se llama seguridad emocional. Mi dependencia en Dios me da seguridad emocional independientemente de lo que esté pasando. Y eso no cualquiera lo encuentra, pero solo se puede encontrar a través de allanar el camino para que llegue la gracia de Dios, y ese allanar el camino nos lo explica en el tercer paso. Estos son los pasos que vimos para lograr que Dios entrara en nuestras vidas. Es el primer intento de poner nuestra vida y nuestra voluntad al cuidado de Dios a través de pertenecer a un grupo, es decir, le entregamos nuestro problema a Dios a través de permanecer en un grupo, y dice, este es el camino hacia la fe que obra, y menciona los pasos. Estos son los pasos que dimos, es decir, para que Dios entre tengo que practicar esos pasos, y para lograr la verdadera dependencia de Dios es necesario dar esos pasos. Entonces se cumplirán las promesas, las 12 promesas, y voy a lograr sustituir esas dependencias malsanas, incluidas el alcohol, por la dependencia de Dios, que me va a dar esa seguridad emocional para enfrentar cualquier situación. ¿Por qué tanta insistencia de que todo alcohólico anónimo toque fondo primero? La respuesta es muy simple, somos muy necios, muy aferrados. Y no solo nosotros, vemos a nuestro alrededor cómo la gente quiere vivir a través de su autosuficiencia, a través de su propia filosofía, su orgullo intelectual, sus capacidades, y quiere resolver los problemas a su manera. ¿Y cuál es el resultado? Pues que no les funciona. Y estoy hablando no solo de gente alcohólica, de gente no alcohólica también. Nada más necesitamos voltear a ver cómo está el vecino, cómo está nuestro alrededor. Todas las personas tienen defectos de carácter. Todas las personas tenemos egoísmos, miedos, traumas y situaciones que atormentan nuestras vidas, y que realmente no hemos querido vivir unos principios espirituales que nos han inculcado nuestros padres, y los hemos rechazado para adoptar la filosofía del mundo, apoyados por nuestro egocentrismo, nuestra soberbia. Queremos lograr el triunfo, y la realidad es que hay gente que, aunque no bebe, vive muy mal. Por eso este mismo programa lo han usado muchos otras corrientes para otro tipo de fines, como
Neuróticos Anónimos, no sé, hay una lista grande. Porque este programa va a la raíz de los problemas, no se queda en el síntoma. Tenemos que ver el alcoholismo como un síntoma de algo más profundo que venimos arrastrando. Entonces, para nosotros es demasiado eso que hay en nosotros, no podríamos resolverlo. Necesitamos desarrollar la humildad y estos 12 pasos son actos de humildad. Obviamente hay una resistencia porque lo opuesto a la humildad es el orgullo, el egoísmo. Entonces, estamos peleándonos contra algo que tenemos muy arraigado. Y por eso, aunque es un programa sencillo, nos resulta difícil porque va en contra de nosotros mismos, de lo que siempre hemos creído. Y solo una persona que ha tocado fondo puede estar dispuesta a practicar sinceramente el programa de Alcohólicos Anónimos. Solamente aquel que ha tocado fondo, pero hay gente que es inteligente y sin necesidad de llegar a tocar un fondo tan grande se da cuenta del mal que hay y que corre y abraza con todo entusiasmo este programa y realmente no nos pide cosas difíciles, solamente que una mente corrupta como la nuestra siempre encuentra razones o sus razones para justificar el por qué no vivir de la manera correcta. ¿Quién quiere ser rigurosamente honrado y tolerante? La honradez. La honradez es decirnos la verdad. Es reconocer la verdad acerca de nosotros mismos a la luz de los 12 pasos. Los 12 pasos son faros que nos dicen, que nos iluminan la oscuridad de nuestro corazón, las tinieblas de nuestras vidas son iluminadas por los 12 faros de Alcohólicos Anónimos, que son sus 12 pasos. Y yo decido si lo que va iluminando esos pasos, lo que se va asomando en esas sombras, si logro reconocer lo que encuentro ahí y decirle su nombre. ¿Quién quiere ser rigurosamente honrado y tolerante? Tenemos que soportar en principio a nuestros compañeros de AA, que son nuestros maestros de tolerancia. ¿Qué mejores maestros de tolerancia que nuestros propios compañeros de AA que han sido, que no los ha aguantado ni en su casa? No los han aguantado ni en su casa y nosotros los tenemos que aguantar como a nosotros tampoco nos aguantan en nuestras casas y ellos nos tienen que aguantar. Entonces ahí que desarrollamos una tolerancia forzada, ¿no? ¿Quién quiere confesar sus faltas a otra persona? Si realmente nada más confesamos nuestras historias como alcohólicos, nos estamos quedando en las superficies. Tenemos que hablar de nuestras faltas y esta práctica no es que AA haya descubierto el hilo negro de nada. La realidad es que el confesar las faltas ha existido por milenios. La iglesia lo ha hecho por 2000 años. El problema es que aquellos que pertenecimos a la iglesia, me refiero a la iglesia católica, pues solo éramos de ir a misa, persignarnos, ya. Realmente nunca profundizamos en lo que es la práctica real de la religión. Simplemente, por ejemplo, los ejercicios espirituales de San Ignacio, que iniciaron muchos años antes de que naciera Alcohólicos Anónimos. Estos ejercicios espirituales de San Ignacio están ahí, son practicados por muchas personas. Hay muchos ejercicios espirituales dentro de la iglesia. Simplemente están los sacramentos, entre ellos está la confesión de nuestros pecados con un sacerdote, ¿no? Pero realmente lo hicimos. También existen inventarios de vida dentro de la religión. La penitencia es ir a reparar los daños causados. Todo eso está ahí, pero realmente nunca lo quisimos usar. Ahora los vamos a tener que usar no por virtuosos, sino por una humildad obligada por la necesidad, expoliados por la necesidad. ¿Sí?
derrotados al ver la realidad, no nos queda otro camino. Aquí tenemos que escoger entre vivir o morir. ¿A quién le interesa saber de un poder superior y aún menos pensar en la meditación y la oración? ¿Realmente nos ha interesado conocer a Dios o ese poder superior a que se refiere la literatura? Los demonios también creen en Dios y tiemblan. No se trata solo de creer, se trata de saber quién es y qué es lo que quiere. ¿Y cómo voy a conocerlo? Pues a través de la meditación y la oración. Porque ni siquiera hemos sabido cómo rezar, siempre hemos dicho hágase mi voluntad. O sea, pedimos muchas cosas a Dios y le decimos al final, hágase tu voluntad. Y cuando suceden las cosas de otra manera, renegamos porque no sabemos pedir. No hay humildad en nuestras peticiones, aun cuando nuestras palabras sean humildes, no hay humildad. Queremos convencer a Dios de que actúe a nuestra manera, seguimos haciendo el papel de Dios ante el mismo Dios, queriéndole dar clases de lo que tiene que hacer con nuestras vidas y cómo lo tiene que hacer. Es decir, que por un lado amamos a Dios y lo desafiamos a la vez, o aquellos que no creen, pues es más fácil no creer porque el creer compromete, esa es la realidad. El creer en Dios compromete. Y yo no quiero compromisos con Dios, quiero ser libre. En nombre de la libertad, no quiero ataduras hacia Dios, ni hacia sus mandamientos, ni hacia la religión. Prefiero ser libre. Esa libertad que tiene buen aspecto, pero al final sale cara porque el hacer lo que yo quiera me ha llevado a la condición de ser un alcohólico ingobernable e insoportable. Ese es el resultado de mi filosofía. Entonces, ¿a quién le interesa saber de un poder superior? Y aún menos en pensar en la meditación y en la oración. Ni siquiera sabemos rezar porque hablamos y hablamos y no podemos escuchar lo que Dios nos quiere responder. Se convierte en un monólogo. No sabemos ni qué es la meditación. Y no digo que todos, hablo de manera general, porque obviamente hay gente que lo sabe dentro de doble A, pero lo digo de manera general en nuestra condición inicial, ¿no? ¿Qué es la meditación? ¿Qué es la oración? ¿Qué es un poder superior? ¿Quién es ese poder superior? ¿Tiene nombre? ¿Quién quiere sacrificar tiempo y energías intentando llevar el mensaje de Alcohólicos Anónimos al que todavía sufre? Una persona egoísta solo puede romper su egoísmo sirviendo, no hay otra fórmula. El egoísmo es la raíz. Del egoísmo se desprenden los 7 defectos de carácter. El miedo y el egoísmo está detrás de esos 7 defectos de carácter. Entonces, ¿cómo voy a romper eso si no es a través de practicar la virtud contraria a ese defecto? Es decir, tengo que practicar el servicio para romper el egoísmo. Dice, no al alcohólico típico, extremadamente egocéntrico, no le interesa esta perspectiva, a menos que tenga que hacer estas cosas para conservar su propia vida. Ahí está. Esa es la razón por la cual Dios no nos libera completamente de esta enfermedad, solo nos libera de la obsesión. ¿Para qué? Pues para que practiquemos todos estos principios o de otro modo perder nuestras vidas. Y a través de practicarlo encontrar esa verdadera libertad que nos da Dios, que es el depender de Él y a través de Él tener esa serenidad, esa paz y esa felicidad, independientemente de cómo vaya surgiendo problemas en nuestras vidas.
Así que el que practique esto y piense que por portarse bien y practicar este programa va a dejar de beber y que va a tener salud y va a tener prosperidad y todos los problemas se le van a arreglar y estar equivocados. Lamentablemente equivocados. Solo van hacia la desilusión y el desamparo. Entonces hay que ser claros desde un principio. Esto no lo ofrece AA. Dios nos ofrece a través de AA una dependencia de Él que sustituya las dependencias malsanas que hemos tenido y a través de Él encontrar seguridad emocional que nos permita encarar satisfactoriamente las adversidades de la vida y teniendo paz y felicidad a pesar de lo que pase. Eso es lo que nos ofrece este programa. Libres del alcohol y libres de otras dependencias, pero esto cuesta. Y cuesta simplemente practicar esto que acabamos de mencionar. Esto. Los 5 puntos básicos. Admisión de derrota, dependencia de un poder superior, análisis de personalidad y catarsis, reparación de daños y servicio. Dependencia de un poder superior. El látigo del alcoholismo nos hizo forzarnos a acudir a AA y ahí descubrimos la verdad, la naturaleza fatal de nuestra situación. Entonces y solo entonces llegamos a tener la amplitud de mente y la buena disposición para escuchar y creer que tienen los moribundos. Estamos listos y dispuestos a hacer lo que haga falta para librarnos de esta despiadada obsesión. Así que voy a dejarlos unos minutitos, no, un minuto, para que vean este cuadro. Aquí está el alcoholismo hasta acá donde dice síntoma. Hacia atrás está toda la enfermedad. Veamos por un momento con esta pantalla de qué se trata. ¿Qué son esos instintos, temores, dependencias, debilidades, defectos, síntomas? Si somos sensatos a estas alturas, nos quedará, después de este momento de reflexión y de este video, espero que algunos se hinquen con cabeza hasta el piso, reconozcan que no pueden y que necesitan la ayuda de Dios. Una verdadera derrota. Sabiendo y conociendo qué implica esto y pidiéndole a Dios la ayuda
para practicar este programa. Bien, vamos a ver de qué nos habla el segundo paso. El segundo paso nos habla del tema de la fe. Y aquí nos habla de 4 casos, de 4 tipos de personas. Y si llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. Cuando hablamos de Dios, esa palabra genera una reacción positiva o negativa en todas las personas, igual que la palabra religión. Tal vez una reacción positiva o una reacción de aberración o rechazo. Tenemos que preguntarnos por qué tenemos esa reacción. Ese es el propósito de este segundo paso. El primer paso es de aceptación, este también es de aceptación. Ya hemos oído a muchas personas que nos han hablado de la fe, empezando por nuestros padres o otras personas, tal vez pertenecemos a alguna religión o no, o pertenecimos en algún momento, tal vez nos volvimos ateos, agnósticos, o nos decepcionamos de la fe. Y bueno, pues, ¿cómo vamos a llegar a un arreglo con este tema de un poder superior? Bueno, primero consideremos primero el caso de aquel que dice que no quiere creer, el caso del rebelde. Su estado de ánimo solo puede describirse como salvaje. Toda su filosofía de la vida, de la que tanto se vanagloriaba, se ve amenazada. Cree que ya hace bastante al admitir que el alcohol le ha vencido para siempre, pero ahora, todavía dolido por esa admisión, se le plantea algo realmente imposible. Cuánto le encanta la idea de que el hombre, que surgió tan majestuosamente de una sola partícula del barro primitivo, sea la vanguardia de la evolución y por consiguiente el único Dios que existe en su universo. ¿Ha de renunciar a todo esto para salvarse? Pues si es Dios, ¿por qué no ha podido con su problema? Si es tan intelectualmente capaz, con todas las capacidades que tiene, ¿por qué no ha podido con esto? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué si soy tan inteligente, he leído tanto, tengo tantos conocimientos de diferentes literatura y no acepto la idea de Dios, pero creo que el hombre es la vanguardia de la evolución y tiene la capacidad de dominarse a sí mismo para resolver este problema? ¿Por qué no has podido? Porque no eres Dios, así de simple. El hecho de que no entiendas a Dios no significa que Dios no exista. El hecho de que le culpes a Dios de todos los males de este mundo y digas, ¿por qué Dios ha permitido todos estos males? Si es Dios, ¿por qué permite tantas injusticias? La respuesta está en ti mismo. Si tú no has dejado entrar a Dios para remediar tu vida, ¿cómo quieres que la solucione? De igual manera, si el mundo no ha permitido que Dios entre en sus vidas, ¿cómo va a solucionar eso Dios si Dios respeta la libertad del hombre? El mal que hay en el mundo es a consecuencia del propio mal que hay en el hombre, porque cuando yo le digo a Dios, Señor, ve por el pobre y dale de comer, Él me responde, yo te he dado para que tú le des, porque no le das. Es decir, que Dios se manifiesta en el mundo a través del propio hombre, que adopta el Espíritu de Dios y hace el bien. Hay muchas cosas que suceden en el mundo
que Dios no mandó a hacer, empezando por leyes, por costumbres, por modas. O sea, desobedecemos a Dios y todavía le echamos la culpa de por qué no me has ayudado. Pues si no te has dejado ayudar, eres un simple orgulloso, egocéntrico, rebelde, que no alcanzas a ver que tus decisiones te han llevado a donde estás y todavía culpas a Dios por ello. Y sí, tienes que renunciar a todo esto para salvarse. Tiene que renunciar a todo esto y reconocer que Él no es Dios para empezar, que tal vez no tenga la capacidad por el momento de creer en un Dios, pero sí puede creer en un poder superior, como es el grupo, porque ahí están sus hermanos que han logrado lo que Él no ha podido. Entonces tiene que seguir el camino que esos hermanos han seguido para poder lograr esa liberación del alcoholismo y esa estabilidad que busca. Y sí, nos reímos porque nos acordamos de nosotros mismos, no desde una vanagloria espiritual, sino nos reímos porque nos vemos a nosotros mismos. Tenemos que renunciar a nuestra propia filosofía. Y el padrino dice, tómatelo con calma, el traje que tienes que poner no te va a quedar tan estrecho como tú crees. Vamos, yo no lo he encontrado tan estrecho, ni tampoco un amigo mío que había sido vicepresidente de la Sociedad Americana de Ateísmo. Él se lo puso y dice que no le aprieta en absoluto. Es decir, que no tienes que aceptar toda la idea de Dios. Tu concepto de Dios o poder superior, como tú lo veas, es suficiente para un inicio, aunque sea un mal concepto de Dios, porque la realidad es que si no conocemos a Dios, ¿cómo vamos a tener una buena imagen de Él? ¿Cómo vamos a poder aceptar todo lo que Él es y lo que Él nos pide? Si ni siquiera lo conocemos, tenemos que primero llegar a saludarlo, cuando menos, entrar en un diálogo de conocerlo y decirle, no sé si existes, pero bueno, pues si puedes ayudarme, ayúdame, te quiero conocer, si de verdad existes, ayúdame, te quiero conocer, guíame, dime, ¿qué tengo que hacer? Darle una oportunidad, ¿qué puedes perder? Hazle como el científico que con una mente abierta y libre de prejuicios, simplemente experimenta y comprueba una y otra vez. Es decir, haz como que crees y terminarás creyendo. Realmente te voy a confesar algo. Nunca vas a entender los misterios de Dios si no te acercas, porque eso no se puede descubrir por teoría. Los misterios de Dios se descubren por práctica. Solamente así vas a descubrir esos misterios y conocer la profundidad de ellos, practicando. Por leer, nunca vas a encontrar esos misterios. Muy bien. Y aquí le pone el padrino, ¿verdad? Un ejemplo. Habla de aquel que tuvo una formación científica muy rigurosa. Es un intelectual que cree solo en la ciencia. Es decir, solo cree en lo que puede ver. Y es un absurdo, ¿no? Yo creo en el amor y no lo puedo ver. Hay muchas cosas que no se pueden ver, pero que están ahí. Esta persona intelectualmente autosuficiente solo cree en la ciencia.
Antes la adoraba, es decir, era su Dios. Ahora solo la respeta, la venera. Todos tenemos capacidad para la fe. Aquellas personas dicen, es que yo la verdad no tengo fe. Sí tienes fe, pero la tienes encauzada en otras cosas. O sea, pregúntate algo. ¿Qué es lo que te da seguridad? Eso que te da seguridad es tu fe. Lo que te da seguridad es tu fe. Si a ti te da seguridad el dinero, tienes puesta tu fe en el dinero. Si a ti te da seguridad una pareja, eso, en eso tienes puesta tu fe. Si tienes tu fe puesta en tu propia capacidad intelectual, esa es tu fe. Así que el ateo o el agnóstico no es que no tenga fe, es que la tiene puesta en otras cosas. Ha hecho una idolatría de otras cosas que le dan seguridad. El problema es que como todo en la vida, todas esas cosas son inestables, pues su fe no es una fe que le dé verdaderamente esa seguridad porque a todos nos va a causar la vida situaciones problemáticas y vamos a tener problemas económicos, problemas de salud. O sea, todo lo que nos da seguridad va a ser conmovido, creamos o no creamos en Dios. ¿Y cómo se van a comportar nuestras emociones? ¿Cuál va a ser nuestro sufrimiento a causa de esa inestabilidad que nos da esas dependencias malsanas? Los puros disturbios emocionales. Entonces, todos tenemos capacidad para la fe. El problema es que nos hemos llenado de prejuicios, por eso este paso habla de los prejuicios, libre de prejuicios, una mente abierta, libre de prejuicios. Es decir, una mente que no está condicionada a mis criterios, porque pues mi filosofía me ha demostrado el resultado, o sea, ¿de qué me ha servido saber lo que sé si el resultado es este en el que me encuentro? Entonces no soy muy confiable ni yo mismo. Tengo que darle una oportunidad a algo lógico, no a algo fantasioso, a algo lógico. ¿Qué es lo que hace el método científico? Para aquellos que creen nada más en la ciencia y en lo que pueden ver. Investigar y volver a investigar una y otra vez, siempre con una mente abierta. Es decir, investigar. Hay un principio nocivo para toda persona que lo hace permanecer en una continua ignorancia. El principio consiste en rechazar antes de investigar. Eso es lo que pasa en muchos temas de Dios. Ni lo conozco, ya lo estoy rechazando. Igual que la religión, ni la conozco, nada más me baso en lo que veo por ahí o me han dicho, nunca me he metido a investigar, ni he practicado nada, pero ya estoy rechazando. Entonces, tengo que ir con una mente abierta, libre de prejuicios. Me tuve que despertar, tuve que admitir que Alcohólicos Anónimos producía resultados, prodigiosos resultados. ¿Cómo es posible que muchas personas que intentaron por todos los medios posibles, con todas sus fuerzas, autosuficiencia y opciones, no lograron dejar de beber y solo llegando a AA lo pudieron hacer? Claro que también hay en otros lugares donde se deja de beber, hay muchos, en la religión también se deja de beber. Aquí el tema es que este programa está hecho para rebeldes, para gente ampulosa como nosotros, este, muy enfermos egocéntricamente. El alcohólico está demasiado enfermo, no es una cuestión, dijéramos que como una persona normal, entre comillas, ¿no? El alcohólico está sumamente enfermo. ¿Por qué? Porque es una persona hipersensible,
cualquier situación lo afecta, desarrolla más fácilmente resentimientos. Esos resentimientos llega el momento en que está resentido con medio mundo, consigo mismo y con Dios, y es natural porque esa hipersensibilidad la trae. Un ejemplo, si a una persona normal a temprana edad lo regaña su mamá, dice esa persona, pues, el niño dice, mi mamá está enojada, y le hipersensible dice, mi mamá no me quiere. Y si es más hipersensible, dice, mi mamá me odia, y a partir de ahí ya no se acerca con la misma confianza a su madre. Y lo mismo le va a pasar con su padre, y con la novia, y con los compañeros de trabajo, y con Dios, y consigo mismo. Es anormalmente temeroso, hipersensible, más resentido que los demás y por consecuencia más egoísta, y llega el momento en que solo cree en él, pero hasta él se falla, entonces no tiene de dónde agarrarse. Dice, no era Alcohólicos Anónimos quien tenía la mente cerrada, sino yo. O sea, deja de ser cerrado. Ya no te estés discutiendo que quién fue primero, que si la gallina o el huevo. Ya no estés entrando en discusiones teológicas, que si Dios esto, que si los religiosos aquello, que si Dios es justo o no es justo. Todas esas son discusiones inútiles, no te llevan a ningún lado. Simplemente sé un científico y dedícate a conocer el programa, a practicarlo con una mente abierta y observar resultados. En ese momento, el segundo paso se empezó a infiltrar sutil y gradualmente en mi vida. El tiempo te va a mostrar a ese poder superior, porque lo vas a conocer por los resultados. Lo vas a conocer por los resultados y vas a darte cuenta que Él está a tu favor y que tú en su momento fuiste el que te negaste a recibir su ayuda por creer lo que tú creías. Ahora, vamos a ver aquellos que tenían fe pero la han perdido, que han caído en la indiferencia. Otros que llenos de autosuficiencia se han apartado, otros que han llegado a tener prejuicios en contra de la religión y otros más que han adoptado una actitud desafiante porque Dios no les concedió sus exigencias. Aquí está. Muchos se han acercado a Dios en su momento pensando que por eso les iba a ir bien en la vida y que iban a tener éxito, muchas cosas, les iba a librar de enfermedades y resulta que están condicionando su acercamiento a Dios y Dios no les concede lo que ellos quieren y se decepcionan. La literatura dice que son aquellos que ponen la carreta delante de los caballos rumbo a la desilusión y el desamparo. Yo tengo que entender por qué busco a Dios. Tengo un gran problema, el alcohol. Tengo grandes problemas, las dependencias. ¿Dios me puede librar de eso? Sí, pero lo tengo que hacer a su manera, no a la mía. Mi manera de hacer las cosas no me ha resultado en nada. O sea, no me puedo estar engañando a mí mismo, justificando mis ideas, cuando mis ideas solo me han llevado a donde estoy. Entonces, ¿cómo puedo confiar en esas ideas? Simplemente debo de dejar de discutir sobre temas de religión, sobre temas teológicos, simplemente debo de ser honesto conmigo mismo y reconocer que yo no soy Dios y que debo de dejar que Dios sea Dios o simplemente creer
en el grupo, en mis compañeros, como un poder más grande que yo y que a través de ellos es como, siguiendo su camino, ellos han logrado dejar de beber como yo lo puedo dejar de hacer. Y también se han librado de muchas cosas. Hay otro caso que hablamos también en su momento de las personas intelectualmente autosuficientes, que es un simple orgullo intelectual, creen que saben mucho y en los hechos demuestran, sí saben muchas cosas, obviamente, pero en este tema de la fe y de la liberación del alcoholismo, pues tienen que dejarse guiar, simplemente. Tenemos el caso de aquellos que tienen fe pero siguen bebiendo. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Han sido superficiales en su forma de practicar su fe, porque la fe sin obras es letra muerta. O sea que yo puedo creer en Dios, pero hacer las cosas a mi manera resulta en que voy a obtener los mismos resultados. Si yo nunca practiqué verdaderamente la fe que yo sabía, por ejemplo, un creyente que va a misa y no se confiesa y no es honesto, no profundiza en su fe, no vive la humildad que Dios le pide, pues no va a encontrar liberación. Es como el que va al grupo sin practicar los pasos, es lo mismo. Así que, por lo tanto, el segundo paso es el punto de convergencia para todos nosotros, tanto si somos ateos, agnósticos, antiguos, creyentes, podemos estar unidos en este paso. La verdadera humildad y la amplitud de mente puede llevarnos a la fe, y cada reunión de Alcohólicos Anónimos es un seguro testimonio de que Dios nos devolverá el sano juicio si nos relacionamos de forma debida con él. Sano juicio. Estamos locos, todos tenemos cierto grado de locura. En este sentido, un alcohólico que, sabiendo las consecuencias de beber, sigue bebiendo, pues está loco, está atrapado en un momento de locura cuando entra en ese autoengaño que, a pesar de que sabe todo lo que sabe del alcoholismo, tiene enfrente a la copa, la, la botella y por alguna cuestión mental él se empieza a autoengañar, pierde su sano juicio y agarra la bebida y se la toma. Ahí, en ese instante, perdió su sano juicio, aunque antes sabía todo lo que sabía y estaba convencido de que el alcohol es un problema en su vida. Ahí perdió el sano juicio. ¿Qué nos dice? Que Dios nos devolverá el sano juicio para no tener que caer en ese momento de obsesión alcohólica. Nos va a arrancar la obsesión si nos relacionamos de forma debida con Él, es decir, hacer las cosas a la manera de Dios y no a la mía. Bueno, amigos, pues esto es lo que les comparto, espero que sea de utilidad. Dios los bendiga y bueno, nos dimos cuenta que estos dos pasos son de aceptación. Ya en próximos videos hablaremos de los demás pasos. Estos son los pasos de aceptación que debemos de tener y tenemos que analizar detenidamente qué también